Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Como ustedes saben, mi nombre es Maximiliano Moreno, soy un médico que ha trabajado en los campos de la costa, los Andes y la Amazonía de Ecuador, y que ha podido estar en momentos críticos como las inundaciones por el fenómeno del Niño, las sequías, los terremotos como el del 16 de abril, los conflictos bélicos como el del Cenepa y también, en el caso de la frontera norte, la guerra contra la narcoguerrilla y se llama la guerra de las drogas, viviendo en los lugares donde las papas queman. Como ustedes saben, me hago llamar el doctor Tigre porque tengo los ojos claros, me gusta andar por las montañas y mi mujer dice que ronco peor que un tigre y peor ahora en estas negras noches neoliberales. Hoy analizaré con ustedes cómo el coronavirus ha cambiado el rol de los médicos, principalmente en los países pobres como Ecuador. Vemos que los médicos ahora son estrellas de televisión, además héroes de los países, igual que casi todo el personal de salud, las enfermeras y todo, más aún cuando en esos países se cuentan ya por centenas los muertos, como es el caso de Ecuador. Hasta los tiempos del pasado, hasta los tiempos que habíamos vivido, los médicos teníamos una función muy diferente a la que el coronavirus nos ha encomendado y nos ha puesto. Los médicos simplemente teníamos el trabajo de curar a los enfermos, pero terminamos haciendo a los enfermos adictos a las medicinas, a las cirugías, a los procedimientos, a tal punto que en países como Estados Unidos la receta médica es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en ese país. Nosotros, los ecuatorianos, hemos vivido en los campos como los médicos que vienen a hacer el servicio rural o el seguro social campesino terminaron convirtiendo a la población rural en especial en adictos a los antibióticos, a los analgésicos y a las vitaminas. Este problema de la adicción a los analgésicos se convirtió en algo mucho más serio en Estados Unidos, donde, mediante unas llamadas clínicas del dolor, los médicos recetaban opiáceos como el oxicodín, la fenitoína, que son altamente adictivos y se convirtieron en un gran negocio. Vale señalar que las clínicas del dolor ni siquiera eran negocios de médicos, eran de empresarios norteamericanos que inundaron ese país e inclusive países como Ecuador con estas llamadas clínicas del dolor. Así pues, los médicos terminamos siendo gente que convierte a los pacientes en adictos al médico. Una práctica médica muy frecuente como es la homeopatía fue la primera en hacer hincapié y en utilizar este mecanismo de crear adictos al médico, adictos a los medicamentos homeopáticos, mediante el cual el día que usted no visitaba al médico o no consumía ese medicamento, simplemente se sentía enfermo y de esa manera se creó la adicción a la medicina. Pero además, los médicos también tuvimos el oficio de convertir a las personas, a los seres humanos, en seres sumisos, obedientes, lo que se llama buenos ciudadanos, incapaces de opinar, de criticar y de juzgar a su jefe, a su marido, a su papá, a su profesor, a su gobierno. Fuimos parte del machismo latinoamericano. Teníamos que, por ejemplo,
tuve una experiencia muy clara en la provincia del Carchi, allá en el Río Blanco, en que el marido le mutiló la mano a la mujer. Y luego de eso, violaba a sus hijas. Cuando fui a la autoridad correspondiente para denunciar el caso, apresarlo, los compañeros médicos, el personal de salud de la zona, inclusive la policía, me dijeron: vea, doctor, usted no se meta, ese es asunto de marido y mujer. El individuo me esperó un día en la plaza del pueblo este de Río Blanco, y mientras yo subía al consultorio por unas lomas oscuras, me esperó, vino al borracho y me salió al paso. Primero me sujetó por el cuello y luego me hizo sentir su cuchillo. Alcancé a soltarme y a correr. El tipo venía atrás, era mucho más alto que yo, más fuerte, pero en medio camino me devolví, lo sorprendí, lo tumbé al piso y tuve la oportunidad de matarlo. Solamente no lo maté quitándole el arma y con una piedra que tenía en la mano, tendiéndole yo bajo mis piernas, tendido en el piso. No lo maté porque simplemente me había formado para no matar, a pesar de que era un acto de defensa personal. Pero nos hace ver que los médicos teníamos que ser además cómplices y encubridores del machismo, de la violencia intrafamiliar. Y así, nosotros los médicos también nos hicimos parte y creamos la conciencia en los seres humanos de que estábamos ahí para, supuestamente, hacerles a la gente incapaz de autodefenderse. No solamente de autodefenderse de una enfermedad, de una pandemia como la que estamos viviendo, sino que les enseñamos a la gente a ser incapaces de defenderse del marido, del que le hace bullying en la escuela, del gobernante abusivo, del policía sabido, del militar autoritario, del capo mafioso, del terrateniente opresor. Les enseñábamos al pueblo a ser sumisos. Esto es lo que hace diferente mi trabajo como médico. Hoy podemos decir que el coronavirus nos cambió, y nos cambió porque nos hizo pensar que los médicos somos profesionales, que profesional es el individuo que hace lo que le gusta y cobra por hacerlo, y procura hacerlo bien, y que los médicos ahora también somos científicos, también somos trabajadores, y ser trabajador, ustedes saben, es ser obediente, no deliberante, pero también tuvimos que convertirnos en informales. Y los informales son esa nueva clase social que está inundando América Latina e invadiendo Estados Unidos, que para sobrevivir hacen cualquier cosa informal. Convierten a la calle en un mercado, salen a vender ahí cualquier cosita, venden lo que tienen a la mano, desde drogas, contrabando, productos de primera necesidad, chucherías, como decimos aquí, baratijas, todo sirve. Ese es el informal. Y los médicos también tuvimos que volvernos informales y tener pacientes informales y ser los que salvamos las vidas de los informales.
Así pues, cambió el rol del médico. Una población como la que estamos viviendo, que es una multitud. En el Ecuador vivimos una multitud que desde el momento de su independencia, las razones para independizarnos de España fueron la búsqueda de aquellos tres ideales de la Revolución Francesa: la igualdad, la confraternidad y la libertad. Queríamos, desde el momento en que nos independizamos en 1822, cambiar la distribución de la riqueza. Que para todos haya, que no haya discriminaciones, formas de discriminación por la raza, en un país de indígenas, donde los indígenas y los mestizos indígenas eran la mayoría, de afros, llegados de África, de mestizos blancos y de blancos, de extranjeros y de todas las razas, asiáticos, árabes, europeos. Un lugar de convivencia interracial, que es la mitad del mundo, Ecuador. Pero además, tuvimos que aprender a entender qué es un político ecuatoriano. ¿Qué es un político ecuatoriano? Rafael Correa defiende a capa y espada que el gran problema son las decisiones políticas, no las decisiones técnicas que enfrenta Ecuador. Pero un político en Ecuador, y los médicos tuvimos que hacernos políticos, político es un oportunista, un negociador, un parásito social porque no trabaja o no tiene trabajo estable, tiene ambiciones incontrolables y no tiene ninguna estabilidad. Normalmente eso es un político en Ecuador. Y, por supuesto, se siente o se pertenece a un partido político, y los partidos políticos en Ecuador, inclusive Alianza País, se convirtieron en traición, engaño, mentira. Gente que busca el poder, que gusta apropiarse de la justicia, como estamos viendo ahora en la persecución que le hacen a Rafael Correa, que busca utilizar las leyes, la policía, el ejército, para someternos. Es lo que estamos viendo con Lenín Moreno, que utiliza el ejército, y este ejército a su vez lo ha hecho dependiente del ejército norteamericano. Somos un apéndice de ese ejército y tenemos 2 bases militares en Ecuador. Y ellos, los de los partidos políticos, los políticos, pretenden decidir en todo. Si las mujeres pueden o no pueden abortar, si se puede o no se puede fumar marihuana, si se puede o no se puede vivir en Ecuador, si se tiene o no se tiene que salir a la calle en el tiempo del coronavirus. Ellos se creen los dueños de vidas y haciendas. Y hemos visto cómo esa pequeña burguesía de Ruptura 25, de Quito, con Juan Sebastián Roldán, María Paula Romo, Norman Wright, se han tomado el poder y han cogido a Lenín Moreno, quien ha utilizado no solamente a Rafael Correa para llegar a ser presidente, sino que ha utilizado a Jaime Nebot, a la alcaldesa de Guayaquil, y todo, para ir a esconderse debajo de las faldas de la alcaldesa cuando los indígenas han salido a protestar. Así, los médicos que estamos en esta situación y viviendo la realidad, nos damos cuenta que el coronavirus ya no fue solamente un problema de salud, fue un problema político. Se tenían que haber tomado medidas, se tenía que haber destinado presupuesto, se tenía que haber dado seguridades de indumentaria a los médicos, se tenía que haber hecho pruebas y comprado las pruebas, se tenía que haber comprado inclusive las fundas para los cadáveres, pero no a sobreprecio. Todo esto
nos hace ver que la salud y el rol de los médicos ya no es el de simplemente salvar a los enfermitos. Hoy, los médicos hemos pasado a ser primero víctimas y luego a ser el germen de un proceso de transformación. Muchas gracias.